Y arranco. Hoy vamos a trabajar, si se acuerdan, la semana pasada, miércoles de la semana pasada, arrancamos y yo les dije, bueno, estuvimos estudiando cargas en el vacío. A estas cargas les vamos a dar un soporte, les vamos a dar un medio material en las cual existir, y las clasifiqué a grandes rasgos en dos grupos. Los conductores, de los cuales estuvimos hablando todo el miércoles y todo el viernes, y por otro lado estaban los aislantes. Aislantes, que les voy a poner un nombre particular, los vamos a llamar dieléctricos. Y va a ser justamente de ellos de qué nos vamos a ocupar esta clase de hoy y la clase del miércoles de la semana que viene. Con estos materiales, con los dieléctricos, vamos a cerrar la guía 2 y va a ser hacer todos los temas que van a entrar en el primer parcial. ¿Qué vamos a hacer con Una estos? pregunta, Sí. ¿dónde podríamos encontrar parciales para practicar? Nosotras por ahí hacemos algo para un repaso y si no, no sé, dando vuelta por el mundo de la web. Por ahí alguno de los chicos tiene, o en alguno de los foros. Nosotros no tenemos parciales viejos para ofrecerles, pero sí sé que hay. Por ahí alguno de los chicos, o por el grupo de WhatsApp te responden más focalizado, Tomás. Dale, perfecto, gracias. ¿Van a ser más parecidos a los ejercicios de la guía o como las autoevaluaciones? Es una mezcla. Los ejercicios de la guía vienen de una guía que se fue armando con muchos años, viene con una base de esas guías presenciales que trabajábamos. Las autoevaluaciones están un poco basadas en ejercicios viejos de parciales y cosas más y demás, pero es del estilo multiple choice. Son del estilo de ejercicios más cortitos, con no mucha cuenta, algunas preguntas teóricas. Van a ser más de ese estilo. Pero Buenísimo. con los contenidos de la guía, o sea, no nos vamos a ir a la estratosfera. Sí, sí. Bueno, retomo. ¿Qué vamos a hacer con estos aislantes? Algo muy similar a lo que hicimos con los conductores, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un material aislante, me traigo ahora este dibujo amorfo, no es un conductor como era la semana pasada, sino que es un aislante. Un aislante, y vamos a querer saber qué pasa con este aislante si lo ponemos en una zona del espacio en donde hay un campo eléctrico. Este me quedó, pareciera que se va a ir a cruzar. Y un campo eléctrico externo. ¿Qué es lo que va a pasar con este aislante? ¿Qué es lo que le va a suceder al aislante cuando se encuentra en una zona del espacio donde hay un campo externo? Si se acuerdan, con los conductores arrancamos así y vimos que las cargas de los conductores se van a poder mover y se van a reordenar y se va a reorganizar y se van a ubicar en superficie. Acá no nos olvidemos que en estos materiales aislantes las cargas no son capaces de moverse. ¿Sí? ¿De dónde surge estudiar los materiales aislantes y por qué es interesante estudiar los materiales aislantes, estos dieléctricos, y ver qué le sucede al dieléctrico cuando se encuentra en un campo externo? Viene de una evidencia experimental, vienen de experiencias en donde se vio que la capacidad de un capacitor, es decir, yo tengo un capacitor en vacío, un capacitor que tiene una capacidad, que la voy a llamar C0 para que sepamos que eso es del vacío. ¿Sí? Si yo tengo un capacitor que tiene vacío entre sus placas y tengo el mismo capacitor, pero ahora entre sus placas coloco un material dieléctrico, un aislante, ¿sí? Se vio experimentalmente que la capacidad de este capacitor
varía, ¿sí? No van a ser iguales, va a variar. Entonces, esa variación que se vio experimentalmente motivó a estudiar qué es lo que sucede con estos materiales aislantes. Yo hablo de tener un capacitor con vacío entre sus placas y de comparar este capacitor con dieléctrico entre sus placas. Y a grandes rasgos hay dos formas de introducir un dieléctrico adentro de un capacitor. Y esto nos va a llevar a hablar específicamente de los experimentos de Faraday, o las experiencias de Faraday. Bueno. Yo digo, tengo un capacitor que tiene una capacidad, dije, C0 en vacío, y hablo de dos maneras de introducir un dieléctrico en este capacitor. La primera manera es a carga constante, ¿sí? Yo podría tener este capacitor cargado, más Q y menos Q, y manteniendo esa carga constante, introducir un dieléctrico. Y este dieléctrico que lo voy a representar hoy en verdecito. Lucrecia, ¿podría ¿Sí? repetir, por favor? Digo, Si podría repetir la primera opción. voy con los experimentos de Faraday, ¿sí? Digo, les voy a presentar los experimentos de Faraday. Faraday que comparó o estudió cómo se modifica la capacidad de un capacitor cuando hay un dieléctrico entre sus placas. Pero, antes de presentar los experimentos, digo, hay dos formas de poner un dieléctrico adentro de un capacitor. Yo puedo tener un capacitor con vacío, ¿sí? Un capacitor cargado con más Q y menos Q, y manteniendo esta carga constante, es decir, que esta placa va a quedar cargada con más Q y esta con menos Q, poner un dieléctrico entre sus placas. Es decir, mantener la carga constante. Yo a carga constante podría introducir un dieléctrico entre las placas de un capacitor. ¿Sí? La otra forma es tener este capacitor, ¿sí? Este capacitor que dije tiene una capacidad C0, conectado con una pila. Bueno, ¿sí? Tengo este capacitor conectado con una pila que tendrá una diferencia de potencial, delta V de la pila le pongo, y manteniendo esta pila conectada, yo podría introducir un dieléctrico en el capacitor. ¿Qué es lo que se va a conservar si yo mantengo la pila conectada? La diferencia de potencial, ¿no? Exacto. A diferencia de potencial constante, yo puedo venir e introducir un dieléctrico. Llamé C0 a lo que va a ser la capacidad en vacío y voy a llamar C, así solita, a la capacidad que va a tener ese capacitor cuando hay un dieléctrico entre sus placas. Ahora bien, yo hablo de dos formas. Una carga constante, otra a diferencia de potencial constante. Veamos cómo es que logro introducir o qué es lo que tengo que hacer, cuáles son los pasos que tengo que seguir o que siguió Faraday en su momento para ver comparar estas capacidades con y sin dieléctrico. Consulta, Lucrecia. Sí, Si bien en la forma de meter el dieléctrico número 2 en un capacitor,
Allí la diferencia de potencial es constante. Que lo conecte a una pila. No, tampoco se mueven cargas, ¿no? En el aislante. El aislante no es conductor, es un Por aislante, eso, no tiene la capacidad de es un mover aislante. cargas. Pero sí se van Está a bien. mover cargas entre las placas y los conductores, los cables que están unidos al capacitor, ¿no? Claro, Incluso claro. acá, ¿no? En el vacío, no es en el vacío donde hay movimiento de cargas, sino que es en los conductes, en las placas del capacitor y en los cables que lo unen con la pila, Excelente. ¿sí? Sí. Vamos de a uno. Arranco en la experiencia a carga constante. ¿Sí? La experiencia a carga constante de Faraday va a tener que empezar justamente cargando el capacitor. ¿Sí? Lo primero que va a tener que hacer, lo primero que hizo, es cargar el capacitor. ¿Sí? Este capacitor en vacío. ¿Cómo hago para cargar un capacitor? ¿Qué tengo que hacer para cargar un capacitor? Conectarlo a una fuente, a una batería, a una pila. Exacto, ¿sí? Este capacitor se conecta a una pila, a una batería que va a cargármelo con una determinada carga Q, ¿sí? Llamo Q0, porque es la carga que va a obtener en el vacío. Una carga Q0 que va a estar relacionada con la capacidad en el vacío y va a ser igual a... La capacidad va a ser igual a la carga sobre la diferencia de potencial. ¿Sí? O sea, tengo una relación entre la carga, cuando lo conecte, alguna diferencia de potencial, en este caso será esta delta V0, ¿sí? Va a quedar cargado de manera tal que la capacidad de ese capacitor sea la carga sobre esa diferencia de potencial. La introducción de este dieléctrico en el capacitor es a carga constante. O sea que lo que voy a tener que hacer, el segundo paso que hizo Faraday, es desconectar la pila. ¿Sí? Si yo desconecto la pila, lo que voy a hacer es quedarme con una carga constante. La carga constante que tenía, ¿sí? Esa carga constante Q sub 0 que obtuve en el paso anterior. Y ahora sí, con ese capacitor, con esa carga Q sub 0, coloco el dieléctrico. Un dieléctrico en donde el capacitor va a seguir teniendo una carga Q sub 0. Y lo último que hizo Faraday fue medir la diferencia de potencial entre estas placas del capacitor con el dieléctrico entre ellas. Y se encontró con que la diferencia de potencial en el capacitor con dieléctrico en su interior es menor a la diferencia de potencial de esa pila que usó para cargar inicialmente ese capacitor. ¿Sí? Esto es lo que vio experimentalmente. Si yo ahora quiero relacionar esta capacidad que va a tener el capacitor con dieléctrico con la carga que tiene ese capacitor, carga que va a ser exactamente igual a Q0, porque esa carga constante,
Y la diferencia de potencial entre sus placas será esta diferencia potencial delta V que midió Faraday, que es una diferencia de potencial que va a ser menor a la diferencia de potencial de esa pila que usó para cargarlo inicialmente. Entonces, ¿cómo será la capacidad de este capacitor con dieléctrico con respecto a la que tenía en el vacío? Mayor. Entonces, Faraday se encontró con que si introducía un dieléctrico en el interior de un capacitor, lograba aumentar la capacidad de este capacitor. Si ese dieléctrico lo introducía a carga constante. ¿Se entiende? ¿Está claro para todos? La carga siempre se mantiene constante, ¿no? La carga siempre es Cuando esa cosa. coloca el... Sí. Sí, Lo hace a carga constante. Pone una Perfecto. pila, lo carga, saca la pila, y las cargas que tiene cada placa no se pueden ir a ningún lado. Se quedan ahí, es exactamente la misma cantidad de carga, positiva en una placa, negativa en la otra, y pone un dieléctrico en el interior. Mide la diferencia potencial y se encuentra que esa diferencia de potencial es más chica. Como esa diferencia de potencial es más chica y la carga es la misma, la capacidad del capacitor con dieléctrico aumentó con respecto al vacío. ¿Sí? Sí, gracias. No hay por qué. ¿Estamos? Veamos qué pasa cuando se trabaja a diferencia de potencial constante. Cuando la experiencia que realizó la hizo a diferencia de potencial constante, es decir, todo el tiempo con una pila conectada. Lo primero que va a tener que hacer, lo primero que hizo, es otra vez cargar este capacitor, ¿sí? Lo va a cargar ahora conectándolo a la pila, esta pila que tiene una diferencia de potencial que llamamos delta V de la pila, y va a obtener una carga que la voy a volver a llamar Q sub 0, ¿sí? Porque es la carga en el vacío, una carga que va a estar relacionada con la capacidad de la diferencia de potencial como C0 por delta V de la pila. Entonces, carga el capacitor, que dará más Q menos Q, este Q sub 0 que estoy llamando. ¿Sí? Acá también eran todos ceritos. Pero ahora lo que va a hacer es dejar la pila conectada, ¿sí? El segundo paso a carga constante es sacar la pila. Que las cargas sean las que se mantienen constantes. Ahora no. Ahora quiero que se mantenga la diferencia de potencial, hay que dejar la pila conectada. Profe, una pregunta, no entiendo Sí. muy bien lo de la carga constante, digo, la diferencia de potencial constante. Si cargas el capacitor, ¿por qué la diferencia de potencial va a ser constante? Fíjate que entre mi planteo a la izquierda, que es carga constante, y mi planteo a la derecha, a la izquierda yo conecté una pila, cargué y saqué la pila. Cuando saco la pila, esta placa queda cargada con más Q, esta placa queda cargada con menos Q, y esas cargas no se pueden ir de ahí. Quedó cargado, ese capacitor quedó cargado. Yo ahora vengo, ponemos una pila, cargamos el capacitor, pero dejo esa pila conectada. Esta pila que es una bomba de mover cargas, ¿sí? Tiene la capacidad de llevar y traer cargas de un lado, de una placa a la otra, porque está conectada a las dos placas del capacitor, de manera tal que la diferencia de potencial entre las dos placas sea constante, sea exactamente igual a la diferencia de potencial de la pila. Entonces, lo cargo, queda con una carga que va a ser la capacidad en vacío por esa diferencia de potencial. Y después le pongo un dieléctrico. Pero está la pila.
O sea que esa pila va a tener la capacidad de mover, llevar, traer cargas o hacer lo que sea necesario para que la diferencia de potencial entre las dos placas del capacitor se mantenga constante. ¿Se ve la diferencia? En uno, las cargas no se pueden ir a ningún lado porque están ahí, están cada cual en su placa, la carga se mantiene constante. En el otro está la pila. Está esa pila que va a hacer que la diferencia de potencial entre las dos placas sea siempre la misma. Y si tiene que mover carga, las Pero moverá. ¿Mm? si la pila sigue como bombeando cargas, ¿no, no se quedarían en el aislante ese, las cargas? No entiendo eso. Ojo que el aislante no mueve cargas. Por el aislante no hay un transporte de cargas, no hay una forma de que se muevan las cargas, así como tampoco había una forma de que se muevan las cargas en el vacío. Las cargas se van a mover entre la placa conductora izquierda y la placa conductora derecha, si quieren, del capacitor, y por los cables que están uniendo ese capacitor con la pila. Esto es como así, yo lo dibujo exagerado, pero en realidad lo que tengo acá es un bloque que pongo adentro, pero las dos patitas esas negras siguen siendo conductores. Son los conductores que están formando mi capacitor. Yo tengo dos placas conductoras, esta y esta, que son mi capacitor, y ahora lo que hice fue rellenar el espacio entre las dos placas con un material dieléctrico, un aislante. Pero lo que hacía esta pila con el capacitor, la clase pasada, que era sacar cargas de una placa y llevarla a la otra, lo sigue haciendo, lo puede seguir haciendo. ¿Se ve, Tomás? Sí, creo que ahora Un poco entiendo un poco mejor. más. ¿El resto? Bueno, sigo, avanzo un poco. A ver si vamos construyendo y se va entendiendo un poco más. Tenía el capacitor. ¿Sí? El capacitor en vacío, que lo cargué. Lo cargué con la pila, me quedo con una carga Q sub 0, que va a ser la capacidad en vacío por la diferencia potencial de la pila. Dejo la pila conectada. O sea que voy a mantener esta diferencia de potencial constante. Y ahora tengo que colocar el dieléctrico. Coloco el dieléctrico así, con la pila. Introduzco el dieléctrico ahí, entre las placas. Y lo que hizo Faraday acá fue medir qué pasaba con las cargas en este capacitor. ¿Sí? No midió la diferencia potencial, sino que midió qué pasa con las cargas. Y lo que vio experimentalmente es que la carga, cuando el capacitor tiene dieléctrico, es mayor a la carga que tenía ese capacitor en vacío. Eso es lo que vio experimentalmente. Si yo ahora hago como hicimos recién y pienso en la capacidad de este capacitor con dieléctrico. La capacidad Sería de este mayor de vuelta, ¿o no? sería mayor de vuelta, ¿no? Sería esta carga Q sobre una diferencia de potencial, que va a ser el delta V de la pila, que siempre es el mismo, y esta carga es mayor que la carga que tenía inicialmente, entonces lo que tengo es que la capacidad de un capacitor con dieléctrico aumenta también cuando ese dieléctrico se introduce a diferencia de potencial constante. O sea que siempre que hay un dieléctrico entre las placas de un capacitor, la capacidad de ese capacitor es mayor que cuando entre sus placas hay vacío.
Y entonces, acá surge el interés por estos medios materiales, por estos dieléctricos, por estos aislantes, y es que van a tener la capacidad, la propiedad de aumentar la capacidad de un capacitor. Y entonces me quedó un trabalengua de palabras, ¿sí? Pero van a tener la propiedad de aumentar la capacidad de un capacitor. Cuando entre las placas del mismo, ponga un material dieléctrico. Todo este resultado viene de experiencias, viene de las experiencias que realizó Faraday, pero podríamos intentar pensar qué es lo que le pasa al material, o qué es lo que sucede en este material aislante, en este material dieléctrico, para entender por qué es que aumenta esta capacidad. Para hacer eso, les propongo que nos vayamos a una escala un poco más microscópica, una escala microscópica. Sí, y me voy a ir a una escala más microscópica en donde voy a pensar que este bloque de dieléctrico está formado, está constituido por muchas moléculas, por un conjunto de moléculas, ¿sí?, que están orientadas al azar. Moléculas que voy a representar con flechitas. Son un conjunto de moléculas que se orientan completamente al azar, ¿sí?, cuando este material dieléctrico se encuentra en una zona en donde no existe un campo externo. Si ahora este mismo bloque de material dieléctrico lo pongo en una zona del espacio en donde sí haya un campo externo, me voy a traer, para pensar en un campo externo, me traigo esas dos placas del capacitor. Acá, y las dibujo acá. Esas dos placas del capacitor que ya sabemos que van a generar un campo externo, ¿sí? Perdón, en el de arriba, ¿qué son las flechitas? Intenté representar las moléculas, ahora lo especifico un poquito más. Dije, puedo pensar que son un montón de moléculas, un montón de moleculitas que están ordenadas al azar y dije, los que matizo así. Los que matizo así como con flechitas, y ahora te lo justifico, Juan. Ahora lo especifico mejor. Si ahora pienso en este mismo bloque de material dieléctrico, ¿sí?, este bloque verde, y lo pongo en una zona del espacio en donde existe un campo externo, y de hecho pienso en esta zona del espacio con campo externo como dos placas conductoras, ese capacitor, en donde sé que el campo tiene esta dirección, ¿sí?, de la placa positiva a la placa negativa. Lo que va a suceder con estas moléculas es que se van a ordenar según el campo. Entonces, si yo pienso en estas moléculas, estas flechitas que puse al azar, estas moléculas se van a ordenar siguiendo el sentido y dirección de este campo eléctrico externo. Y ahora digo, yo hice estos dibujitos, estas flechitas, pensando en moléculas que podría pensarlas
como un dipolo, ¿no? Yo podría pensar que estas moleculitas son una carga negativa y una carga positiva. Yo puedo pensar cualquier molécula como un dipolo. Y cuando hablo de cualquier molécula, hablo de tanto de moléculas que sean polares como moléculas que no sean polares. Yo cualquier tipo de molécula podría pensarla como un dipolo. Una consulta. ¿Sí? ¿Eso que le pasa a las moléculas, también le pasa cuando le agregas el dieléctrico al capacitor? ¿En qué sentido? Viste que teníamos los ejemplos de antes, que vos le agregabas el dieléctrico al capacitor para aumentar la capacidad que tenía. Sí. Bueno, es por esto justamente que aumenta la capacidad, por cómo se reorganizan las moléculas del dieléctrico. Más o menos, ahí vamos. Es que estoy intentando irme a una escala más microscópica, irme a pensar cómo está constituido este dieléctrico, en pensar en qué le pasa a las moléculas internamente en el dieléctrico, para ver por qué Faraday encontró lo que encontró en sus experiencias. ¿Por qué? Para intentar justificar o visualizar un poco, porque no voy a hacer ese justifico completo, de qué es lo que está sucediendo en este dieléctrico para que esa capacidad del capacitor aumente. Ok, perfecto. Entonces digo, ok, me voy a una escala más microscópica. Pienso que un dieléctrico, un material aislante, es un material que está formado por un conjunto de moléculas. Un conjunto de moléculas que puedo pensarlas como un dipolo. ¿Sí? Un dipolo, es decir, una carga negativa y una carga positiva, porque yo cualquier molécula, ya sea polar o no polar, podré pensarla como una zona cargada más positiva y una zona cargada más negativa. Ahora bien, a este dipolo yo le puedo asociar un momento dipolar eléctrico. Un momento dipolar eléctrico que va a ir de la carga negativa a la carga positiva. Bueno. Aunque tendré menos Q, más Q, y este momento dipolar eléctrico lo podré relacionar con la carga y la distancia, ¿sí? Yo tengo una distancia acá, de la carga negativa a la carga positiva. O sea que puedo definir este momento dipolar eléctrico como la carga como una de las cargas, porque la carga neta será nula, tengo más Q y menos Q, ¿sí? Y con dirección y sentido dado por la distancia que hay entre esas cargas. Recuerden que estoy en una escala completamente microscópica y estoy particularizando o pensando cada una de las moléculas adentro de este dieléctrico como un dipolo. Un dipolo al cual le puedo asociar un momento dipolar eléctrico que será la carga por la distancia entre esas dos cargas. Yo ahora te lo justifico un poco más. Estas flechitas que hice, Juana, era porque yo ya estaba pensando en cada molécula como un momento dipolar eléctrico. Entonces, estas flechitas verdes que hice, ordenadas al azar, que se van a ordenar cuando aparezca un campo eléctrico, son cada uno de estos momentos dipolares eléctricos de cada una de las moléculas que conforman el dieléctrico. Veamos qué es lo que le pasa a estas moléculas para pasar de una configuración aleatoria completamente al azar a ordenarse según el campo externo.
Entonces, me hago por acá un zoom. Me hago un zoom y digo, ok, tengo un campo externo y pienso en una molécula, un dipolito lo voy a ordenar así, ¿sí? Que tiene su carga negativa y su carga positiva. Con su momento dipolar eléctrico. Y ahora ese dipolo, esa molécula que tiene una polaridad positiva y una polaridad negativa, está orientada justo de esta forma en este campo eléctrico. Yo puedo pensar en qué le sucede a cada una de estas cargas, a esta carga positiva y a esta carga negativa, por estar en presencia de un campo eléctrico externo. Sabemos que si tenemos una carga en un campo externo, sobre esa carga va a aparecer una fuerza. Sobre la carga positiva aparecerá una fuerza eléctrica, ¿sí? Positiva, es decir, en el mismo sentido y dirección que ese campo externo. Y sobre la carga negativa también va a aparecer una fuerza, ¿no? En sentido opuesto a la del campo. Esa fuerza eléctrica que era la carga por el campo. ¿Se acuerdan? Sí. Gracias. Ahora bien, ¿cómo va a ser la fuerza total que va a sentir este dipolo, esta molécula que modelicé como un dipolo? ¿No va a ser nula? Va a ser nula, ¿no? Porque va a sentir una fuerza de igual módulo y con sentido opuesto sobre su carga positiva y su carga negativa. Pero tengo un par de fuerzas sobre ese dipolo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con ese dipolo? Va a tener un torque, ¿no? Va a tener un torque, un momento sobre esta cupla de fuerzas. ¿Se acuerdan algo del torque en física? ¿Lo vieron en física 1? Claro, giraría, ¿no? Es como que rota. Sí, sí, es su momento. Un torque es su momento. Exacto, me va a aparecer un momento, ¿sí? Un torque. Un giro, ¿no? Es un giro. Es un giro. ¿Cómo puedo cuantificar este momento que me aparece? Producto vectorial puedo calcular. Puedo hacer el producto vectorial, ¿sí? No sé, pienso acá. Me paro en el centro, ¿sí? En el centro de la distancia, en la mitad de la distancia entre la carga negativa y la positiva, y puedo pensar que este momento de la cupla va a ser como los dos momentos, o dos veces el momento de una fuerza, ¿no? Puedo pensarlo de esa manera. Puedo decir, ok, va a ser dos veces el momento de una de las fuerzas. El momento de la fuerza será la distancia a la fuerza, el vector posición, desde este centro que marqué hasta la fuerza, producto vectorial, la fuerza. ¿Sí? Correcto. Esta fuerza, que ya dije, es la fuerza del campo eléctrico. O sea que podré reescribirla como la carga por el campo, y este vector posición es el vector posición desde el centro hasta una de las fuerzas, que será este, ¿no? Será la distancia, este vector de distancia dividido 2. Y escribo la fuerza como la carga por el campo. La carga es inmune al producto vectorial, es un número, lo puedo escribir acá adelante y esto me va a quedar la carga por el producto vectorial entre esa distancia y el campo. Y esta carga por ese vector distancia
Le acabo de poner un nombre propio. Dije que eso es el momento dipolar eléctrico. O sea que lo que tengo es que va a aparecer un torque que va a ser el producto vectorial entre el momento dipolar eléctrico y el campo eléctrico externo. Una consulta, Lucrecia. Sí, Ese producto vectorial, obviamente, supongamos que la fuerza y el vector están en el plano equisivo, me va a dar en Z, con un sentido. ¿Ese momento dipolar eléctrico tendrá la misma dirección que la normal al conductor? miremos, porque yo tengo que hacer este torque, ¿no? Este producto vectorial. Producto vectorial, para hacer el producto vectorial yo uso la regla de la mano derecha. ¿Saben usar la regla de la mano derecha? ¿Ya la han visto? Sí, sí, es R por F, o sea, el sentido... Habría que graficarlo mejor, pero bueno, para ver hacia si va para más Z o menos Z. Pero lo podemos ver, ¿no, Gabriel? Uso el rojo. Por supuesto. Yo tengo que hacer esto, ¿no? Hago el vector P, yo pongo el dedo pulgar apuntando en la dirección y sentido del momento dipolar eléctrico. A esto tengo que multiplicar producto vectorial por el campo externo. Campo externo, uso el dedo índice, ¿sí? Entonces pongo el dedo pulgar apuntando en este momento dipolar eléctrico. El dedo índice apuntando en el campo externo, eso me va a dar un torque que está entrando a la pantalla, ¿no? Así es. Si tengo un torque que está entrando a la pantalla, ¿hacia dónde va a girar? ¿Cómo va a querer girar este momento dipolar eléctrico? ¿Horario o antihorario? Horario. Horario. Voy a tener un Pero, giro, profe, una ¿no? pregunta. Sí, ¿No va a llegar un momento que va a girar antihorario? Porque le va... o sea, después de pasar la mitad de la pantalla, la fuerza eléctrica en el negativo va a tirar como para abajo, para tirar un torque al revés, y la fuerza del positivo va a tirar para arriba. O sea, va a ser como un giro antihorario después, ¿o no? O el campo eléctrico no cambia. el campo Si la eléctrico fuerza no eléctrica, cambia, pero lo que va a pasar es esto, ¿no? Yo tengo este mismo campo eléctrico y este momento dipolar eléctrico que tenía va a girar y se va a orientar paralelo al campo externo y ahí el torque deja de existir, ¿no? claro, ahí ya deja de existir. Entonces, ahí tengo como una posición de equilibrio. Vos estabas pensando si esto se Claro, pasaba de eso largo. claro, eso es lo que estaba pensando. Si se pasa de largo, tiene que hacer un torque negativo. Si se pasa de largo hace un torque negativo, entonces lo va a hacer subir y otra vez va a querer llegar a este estado de equilibrio. Entonces sí, si tiene inercia y Claro, se pasa y vuelve, o sea que en algún momento esta será la posición en la que va a quedar orientado ese momento dipolar eléctrico. Y es por eso que las moléculas de este dieléctrico se orientan tal cual como está ese campo externo, en dirección y sentido del campo externo. ¿Sí? ¿Se ve? Es correcto el término polarización, ¿no? Sí. Ahora en un rato lo vamos a traer. Sí, hay una polarización de este material dieléctrico. ¿Sí? Que ahora que me voy a querer volver a una escala macroscópica, porque como ya se habrán dado cuenta, pasamos por lo microscópico solo para entender algunas cuestiones, pero resolvemos siempre a escala macroscópica. Entonces, ahora cuando volvamos al macroscópico, vamos a hablar de polarización. Una consulta. Sí,
¿El momento dipolar eléctrico siempre va de la negativa a la positiva o puede ser al revés también? Va de la negativa a la positiva, está definido así. Ah, perfecto. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Yo hay algo que todavía no me termina de cerrar del tema del torque, del Sí. momento. O sea, a mí me parece que el momento ese tendría que quedar como pendulando alrededor del eje ese, digamos. O sea, sí, no sé, me da esa impresión como que nunca, o sea, nunca se llegaría a frenar del todo en ese punto, sino que iría, se generaría otro torque, volvería para arriba, se generaría otro torque, volvería para abajo. Pero siempre volvería a una posición en la que en algún momento será la de equilibrio, que va a ser esta, ¿no? Claro, claro. Pero, o sea, no, no sé. Igual como que no lo termino de entender, no sé. Habrá una cuestión de tiempo, Ramiro, estoy de acuerdo. Yo puedo pensar en esta molécula que está orientada de esta manera, aleatoriamente, ¿sí? En el campo externo. Esta molécula, si la miro, aparecerá un par de fuerzas que genera una cupla que la va a hacer girar. Si cuando Perfecto. gira con alguna velocidad que sea considerable y tiene un poco de inercia y no va suave, y cuando hablo en suave, hablo en esos movimientos casi estacionarios que punto a punto, todo muy tranquilo, muy despacito. Imaginemos, ¿no?, que esto lo hace bruto y se pasa y tendrás, que no quedó paralelo, sino que se pasó. Se pasó para abajo, Claro. hacemos las cuentas y vas a ver que tenés un torque que lo va a hacer girar hacia arriba. Y si otra vez se vuelve a pasar y va hacia arriba, va a aparecer otro torque que lo va a hacer girar hacia abajo. Y en algún momento perderá esa velocidad, esa inercia con la que viene, que lo hace pasarse y pasarse y pasarse. ¿Qué es lo que te hace pendular un péndulo, justamente? Y llegará un momento en donde va a quedar paralela al campo. Va a ser cuestiones de tiempo, pero el estado estacionario, el equilibrio, es en un momento dipolar eléctrico en donde va a tener dirección y sentido paralelo al campo externo en el que se encuentre esa molécula del material dieléctrico. Claro, o sea, a diferencia de un péndulo ideal, esto sí llegaría a un momento en donde se queda estático. Y sí, Gracias. no hay por qué. Pasa que no hay nada ideal en la naturaleza. ¿Sí? ¿El resto? Profesor, yo tenía una pregunta respecto a Sí. cómo modelizó las moléculas para tomar el momento dipolar. ¿Por qué necesariamente tiene que ser, o sea, se puede representar con cargas de igual carga, como valga la redundancia, y no podría ser, por ejemplo, la parte positiva con mayor carga que la parte negativa? Mirá, Consulta, ¿pero la carga de polarización no es nula? hago trampa y me traigo acá 2 dibujitos. Y es esto, ¿no? Las moléculas, en definitiva, están formadas por un átomo, en ese modelo atómico de Bohr que usamos, el clásico, aunque no sea el que más se ajuste a la realidad, pero es el que usamos. ¿Sí? Tengo un núcleo con cargas positivas y cargas neutras, y tengo orbitales con electrones, ¿sí?, externos. Lo que termina pasando es esto, esa molécula neutra, porque no necesita estar cargada, podría o no estar cargada, de alguna manera se va a reordenar, reorientar, se va a desplazar, ¿sí?, estos orbitales se descentran y me queda una zona cargada positiva y una zona cargada negativa. Pero estoy sobre ese átomo, estoy sobre esas moléculas, estoy a nivel microscópico, en donde tengo tantas cargas positivas como cargas negativas. Y es esto lo que termino pensándolo como un momento dipolo, un dipolo, a lo bruto, más Q y menos Q, y le asocio un momento dipolar
eléctrico. ¿Se ve? Sí, ahora quedó más claro. Que lo hago con un átomo y lo podría hacer con una molécula. Podría tenerme una molécula de agua y pensar en cómo se organiza y cómo se reorientan los hidrógenos y los oxígenos. O sea, no quiero complicarlos tanto. Es solo para entenderlo y empezar a visualizarlo, ¿sí? Que me voy a esta escala microscópica para entender qué pasa a nivel molecular con el dieléctrico cuando lo pongo en una zona donde existe un campo externo. ¿Qué es lo que se ve? Se ve que aparece un torque, aparece una cupla que me va a reorientar los momentos dipolares eléctricos asociados con estas moléculas que forman el dieléctrico, de manera tal que se orientan siguiendo las líneas de campo externo. ¿Sí? ¿El resto? Avanzo y me vuelvo a la escala macroscópica. Vuelvo a una escala macroscópica en donde dije, ok, yo tengo este bloque de material dieléctrico, un bloque en donde asociamos momentos dipolares eléctricos, ¿sí? Que en realidad lo que tengo son un montón. Me voy a poner acá los conductores para saber que estoy hablando de un material dieléctrico en donde hay un campo externo, ¿sí? Este es el campo que genera estos conductores. No, yo dije, ok, tengo este material que si lo voy al microscópico, tengo un montón de momentos dipolar eléctricos orientados tal cual como está el campo. Hago trampa y como soy muy mala dibujando, me traigo esto. Es esto lo que tengo, ¿no? Son dos placas conductoras, todos esos menos y más son todas esas moleculitas que se orientaron de manera tal que los momentos de cada uno estén en dirección y sentido igual que el campo externo. Ahora bien, yo a escala macroscópica puedo mirar y relacionar. Yo miro todo esto y sigo teniendo un material en donde la carga total, la carga neta de este dieléctrico es nula. Tengo tanta cantidad de cargas positivas como cargas negativas. Y podría macroscópicamente pensar en este material conductor como un material que tiene asociado una distribución de carga de polarización volumétrica y una distribución de carga de polarización superficial. Puedo hacer eso, puedo pensar en esta densidad superficial de polarización y en esta densidad volumétrica de polarización. Entonces, desde una escala macroscópica, puedo asociar un dieléctrico con una densidad volumétrica de polarización y una densidad superficial de polarización. Y esto me lleva a hacer una clasificación en lo que son las cargas, porque hasta ahora hablábamos de cargas,
y solamente de cargas, y ahora voy a tener que diferenciar entre lo que son las cargas libres, ¿sí? Esas cargas que teníamos en el vacío, en los conductores, o en las cargas que podríamos incluso tener en los dieléctricos, pero en exceso. Es decir, yo podría a un material dieléctrico, a un material aislante, inyectarle cargas en exceso, ¿sí? Y tendrán cargas libres. Pero que no son estas cargas de polarización, estas cargas asociadas a esos dipolitos de las moléculas que conforman el material. Y por otro lado tendremos estas nuevas cargas, estas cargas que estamos llamando de polarización. Profe, una pregunta. Sí, Esas cargas de polarización, ¿se quedan adentro de las placas? O sea, no pasan de una placa a otra. ¿cuáles estás hablando? Del dibujo ese, de la imagen que no. Esa. Esta que pegué acá estos son los conductores, estas cosas amarillas, son esas placas conductoras que yo estoy poniendo para que generen el campo. Y las cositas celestes son esos dipolitos que yo asocié cada uno a un momento dipolar eléctrico con las flechitas verdes, en donde tengo una carga negativa y una carga positiva asociada a cada una de esas moléculas, que se reordenan de manera tal de estar orientadas en el mismo sentido y dirección del campo externo. Pero estas cargas viven acá, que viven adentro del material dieléctrico, y por otro lado tendré el conductor que tendrá su carga, la placa conductora. Y hasta acá llegan. Ah, perfecto, viene ahí adentro. Y No puede salirse. forman parte del material dieléctrico, ¿no? Son esas moléculas del material dieléctrico. Perfecto, gracias. No hay por qué, ¿eh? Entonces dije, tengo que diferenciar tipos de cargas ahora, porque ya cuando diga la palabra carga, ustedes tendrán que preguntarme de qué cargas estás hablando. De las cargas libres, esas cargas que conocimos, que teníamos en el vacío, esas cargas que se movían en los conductores, o cargas que podrían tener en exceso los dieléctricos, o estás hablando de cargas de polarización, esas cargas que van a aparecer en los dieléctricos ya sea volumétricamente o superficialmente, ¿sí? Asociados a una densidad volumétrica o una densidad superficial de carga. ¿Y cómo sabes cuando hay un exceso? ¿Y Me lo cuándo no? tienen que decir, Brandon. Hay que hacer Ah. hay que hacer un trabajo, hay que inyectarlas, hay que de alguna manera introducir esas cargas en exceso en un dieléctrico. Si no, un dieléctrico, un material dieléctrico, por naturaleza, no tiene cargas en exceso, a menos que algo o alguien de alguna forma lo cargue. Entonces, me lo va a decir el enunciado. Buenísimo, gracias. No hay por qué, ¿eh? Ahora bien, si yo quiero calcular el campo eléctrico, ¿sí? Ese campo eléctrico que conocíamos, quiero calcular campo eléctrico, quiero usar Gauss, quiero saber este flujo del campo eléctrico que sabemos está relacionado.
con la integral en una superficie cerrada, es la integral en una superficie cerrada del campo eléctrico, y que se va a estar relacionando con las cargas encerradas sobre epsilon 0. ¿Quiénes serán las cargas encerradas en esta situación? Yo vengo de decir, bueno, va a haber que hacer una diferenciación entre cargas libres y cargas de polarización. Ahora me pregunto, ¿quiénes serán? ¿Qué cargas serán fuentes de campo eléctrico? ¿Qué cargas son las que le va a interesar a Gauss? ¿Qué cargas son las que va a considerar Gauss cuando yo agarre una superficie gaussiana S cualquiera y tenga que cuantificar estas cargas encerradas? ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre? ¿Serán las libres solas? ¿Serán solo las de polarización? ¿Serán las dos? Todo. Va a ser todo. Va a ser todo. Va a ser las cargas encerradas totales. Es decir, las cargas libres. Sí, las cargas encerradas libres, si quieren llamo. Y las cargas encerradas de polarización. Voy a tener que cuantificar todas. Y saber las cargas de polarización es algo que no vamos a saber a priori. Es muy difícil saber a priori cómo es que se polarizó un material, cuánta cantidad de cargas de polarización están dentro de una superficie gaussiana o están dentro de la superficie gaussiana que hayamos decidido. Es algo que nunca va a ser dato. Entonces, vamos a construir o vamos a utilizar campos auxiliares. Vamos a asociarle a las cargas libres un campo desplazamiento al cual le voy a asignar la letra D. Una M, aunque no aparezca. Y a las cargas de polarización le vamos a asociar un campo polarización. Entonces vamos a tener dos campos auxiliares. Un campo desplazamiento, ¿sí? Representado con esta letra D, un campo que va a estar generado por las cargas libres, ¿sí? Las fuentes de este campo desplazamiento van a ser las cargas libres, y un campo polarización que va a estar generado justamente por estas cargas de polarización. Si escribimos Gauss para estos campos, nos vamos a encontrar con que el flujo del vector desplazamiento de este campo desplazamiento, que será la integral doble en una superficie cerrada del vector desplazamiento, va a ser exactamente igual a la carga encerrada libre. Y si escribo Gauss para el campo polarización, nos vamos a encontrar con que el flujo del vector polarización, de este campo polarización, va a ser la integral doble en una superficie cerrada de este vector polarización, y va a ser igual a las cargas encerradas de polarización con el signo cambiado. Aparece un signo menos ahí. Y en ninguna de las dos hay epsilon 0.
Y en ninguna de las dos hay epsilon cero. Si se acuerdan, cuando escribimos Gauss, allá hace algunas semanas, además de escribir la expresión diferencial integral de Gauss, teníamos una expresión diferencial. Esa expresión diferencial que para el campo eléctrico, voy a poner acá, para el campo eléctrico nos decía que la divergencia del campo eléctrico era igual a la densidad de carga sobre epsilon cero. Una densidad de carga que hoy, que sabemos que además de tener cargas libres, podemos tener cargas de polarización, será una densidad de carga total. Todas las cargas, las libres y las de polarización. Ahora bien, para el vector desplazamiento, la divergencia de este nuevo campo auxiliar, desplazamiento, va a ser igual a la densidad volumétrica de cargas libres. Y para el vector desplazamiento, para el vector polarización, este campo polarización, van a aparecer las cargas de polarización. Con el signo cambiado. Ahí aparece un signo menos. Aparece un signo menos porque si se acuerdan, cuando hablamos de la divergencia del campo eléctrico, esta divergencia del campo eléctrico nos decía quiénes eran las fuentes de este campo eléctrico. Ahora sabemos que las fuentes del campo eléctrico van a ser todas las cargas, sean libres o sean de polarización. Las fuentes del campo de desplazamiento van a ser las cargas libres. Y las fuentes del campo polarización van a ser las cargas de polarización, pero las cargas negativas. Ahora, si ustedes recuerdan, yo hace un ratito escribí un dipolo como una carga negativa o una carga positiva, y dije acá aparece un momento dipolar eléctrico, ¿sí?, que apunta de la carga negativa a la carga positiva. Este campo polarización no va a ser más que la cantidad de momentos dipolares eléctricos que tenga en un determinado volumen. O sea que está asociado directamente con este momento dipolar eléctrico, un momento dipolar eléctrico que tiene como fuente las cargas negativas. Por eso aparece este signo menos en las fuentes, en la divergencia del vector polarización, y aparece este signo menos cuando escribo Gauss para la polarización. ¿Sí? Esta expresión de Gauss para el campo de desplazamiento tiene nombre propio y lo vamos a llamar ley de Gauss generalizada. Y si se fijan, va a ser la ley de Gauss que vamos a utilizar para poder resolver ejercicios. Porque yo dije hace un rato que las cargas de polarización son cargas que no conocemos a priori. Son distribuciones de cargas que no conocemos a priori. Nunca vamos a tener la información de las cargas de polarización. Pero siempre vamos a saber o vamos a conocer cómo son las distribuciones de cargas libres. Y entonces, conociendo las cargas libres, vamos a poder calcular el vector desplazamiento. Y va a ser esta ley de Gauss generalizada la que vamos a utilizar. ¿Cómo la vamos a usar? Igual que Gauss. Porque cuando usábamos Gauss y conocíamos dirección, sentido, dependencia al campo eléctrico, lo estábamos haciendo con distribuciones de cargas libres. Siempre estábamos en vacío o en conductores. Ahora va a ser igual. Yo conozco la distribución de cargas libres
voy a conocer cómo son esas fuentes del campo de desplazamiento. Voy a poder decir a priori cómo es el sentido, la dirección, la dependencia de ese campo de desplazamiento y voy a poder aplicar la ley de Gauss generalizada para obtenerlo. Una pregunta. Sí. ¿Y por qué desapareció el epsilon cero, digamos? ¿Qué cambiaría de lo que veníamos haciendo? ¿Por qué le sacamos eso? Ahí voy, mira, me queda eso. Porque vamos a tener una relación constitutiva entre estos tres campos, es lo que me falta definir, ¿no? Pues yo digo, ok, yo les estoy contando que vamos a terminar resolviendo el vector desplazamiento, este campo desplazamiento. Y voy a tener que tener alguna forma de relacionar ese campo desplazamiento con el campo polarización y el campo eléctrico, para poder hacer un cálculo de campo eléctrico, cuando tengamos materiales dieléctricos. Entonces, yo dije que si planteo, vuelvo acá, lo voy a escribir otra vez igual. Vuelvo a plantear el flujo del campo eléctrico. Este flujo del campo eléctrico que es la integral doble en una superficie del campo diferencial de superficie, que va a ser igual a las cargas encerradas. Cargas encerradas totales, que dije, podrán ser las cargas encerradas libres y además serán las cargas encerradas de polarización. Todo esto sobre epsilon cero. Ahora bien, las cargas libres encerradas es exactamente igual al flujo del vector desplazamiento. O sea que yo podría escribir esto como, saco el epsilon cero afuera. 1 sobre epsilon cero por las cargas libres encerradas, es la integral doble del vector del campo de desplazamiento. Y las cargas de polarización encerrada es el flujo del vector polarización, del campo polarización, con el signo cambiado. O sea que esto será menos el flujo del campo de polarización. Siempre en una superficie cerrada. En esa misma superficie cerrada que usé para Gauss. O sea que lo que tengo, si relaciono esta integral doble con estas, estoy teniendo que este campo eléctrico va a ser 1 sobre epsilon cero por el campo de desplazamiento menos el campo de polarización. Escribo más lindo. Va a ser la diferencia entre los campos de desplazamiento y el campo de polarización dividido epsilon cero. Y esta va a ser la relación constitutiva. ¿Sí? La relación que me va a relacionar justamente este campo eléctrico con los campos de desplazamiento y los campos de polarización. Campos que si yo miro las unidades del campo de desplazamiento y si miro las unidades del campo de polarización, ¿qué unidades tienen? Acá en el flujo lo puedo ver fácil. Vuelvo al flujo. ¿Qué unidades tendrá este campo de desplazamiento? Tendrá unidades de cargas sobre superficie. Coulomb sobre metro cuadrado. Exacto. Son campos que se van a medir en unidades de Coulomb sobre metro cuadrado. Y esta va a ser la relación constitutiva que los relaciona. Acá aparece ese epsilon cero. En los flujos allá, en las expresiones de Gauss para cada uno de esos campos, no.
¿Se ve? Esta relación constitutiva aparece así y aparece bastante escrita de esta forma, con el epsilon 0 multiplicando el campo. Es la misma. Está reordenada nada más, pero la escribo para que también la tengan vista. De esta forma aparece bastante. Perdón. Profe, Sí. yo entendí todo lo de las cuentas, pero no logro identificar cuál sería el campo ese de desplazamiento y cuál sería el campo polarización. El campo de polarización va a estar relacionado con la cantidad de momentos dipolares eléctricos que tengas por unidad de volumen. ¿Sí? Va a ser esos momentitos asociados a cada uno de esas moléculas o átomos que vimos en escala microscópica. ¿Sí? Ese va a ser ese campo que va a estar generando los dipolos de alguna manera. Y este campo de desplazamiento es medio un campo auxiliar, es medio un campo que no sé si llamarlo inventamos, lo usamos para independizarnos de las cargas de polarización. Es un campo auxiliar en donde solo cuantifica o solo mide el campo que se genera por la presencia de cargas libres. O sea, el campo polarización se genera dentro de del bloque ese, el dieléctrico. Sí, solo va a existir Y polarización en los materiales dieléctricos. No voy a tener claro. polarización en otro lado. Y el campo ese de desplazamiento donde se genera dentro también del dieléctrico o afuera, en las cargas del conductor o digo en las placas del conductor o también adentro. Y pensá que este vector de desplazamiento, este campo de desplazamiento, está generado por las cargas libres. O sea que nacerá en las cargas libres positivas y morirá en las cargas libres negativas. Y podrá existir en cualquier lado, adentro o fuera de un dieléctrico, ¿no? Pero tiene que haber cargas libres para que lo genere. Claro, y ese, el flujo que estaríamos calculando ahí abajo, de qué flujo sería ese? ¿Este? No, el flujo del campo eléctrico total. Ese. Si tenés un campo eléctrico, ¿sí? El campo eléctrico va a estar generado por todas las cargas. Un campo eléctrico lo va a generar tanto las cargas libres como las cargas de polarización. Como yo las cargas de polarización no las conozco a priori ni las puedo cuantificar, no las puedo saber, nos inventamos o usamos estos campos auxiliares, desplazamiento y polarización. Entonces lo que hago es relacionar este campo eléctrico que está generado por todas las cargas libres y de polarización con los dos campos eléctricos auxiliares. Campos eléctricos que el de desplazamiento solo está generado por las cargas libres y el de polarización solo está generado por las cargas de polarización. Entonces, logro conocer un campo eléctrico asociándolo a otros dos campos eléctricos, en donde cada uno de esos dos tiene como fuente distintos tipos de cargas, o las libres o las de polarización. Y el campo eléctrico es el campo total, el campo que generan todas las cargas. Una pregunta. Sí, Franco. Entonces, las cargas de polarización están solo en los aislantes, ¿no? Sí, O sea que si en un sistema, digamos, no tenemos aislantes, las cargas libres serían igual a las cargas, o sea, el campo eléctrico estaría generado por las cargas libres. sí. Es que es esto, ¿no? Tendré una relación constitutiva en donde el campo eléctrico será el campo de desplazamiento dividido a epsilon 0. Y la polarización será nula, porque no tengo cargas de polarización, porque no tengo material polarizado. Ok, genial, gracias.
Sí, yo no entendí bien de dónde salió el menos de en campo de polarización en la expresión. El menos de acá. El de acá Sí, sí, ese. O sea, sé que vienen de lo mismo, por eso. vienen de lo mismo y vienen, si te acordás, cuando definimos el vector polarización, este momento dipolar eléctrico, este momento dipolar eléctrico nace en las cargas negativas y muere en las cargas positivas. Al revés de los campos del campo eléctrico, que el campo eléctrico tiene como fuente de campo eléctrico las cargas positivas, nace en las cargas positivas y muere en las cargas negativas. Este momento dipolar eléctrico está definido como que nace en las negativas y muere en las positivas, o sea que el vector polarización tiene como fuente de campo polarización las cargas negativas. Entonces aparece acá un menos en las fuentes, en esta divergencia del vector polarización, que termina siendo este menos en el flujo. Pero porque tiene al revés, tiene sus fuentes de campo en las cargas negativas. Ah, ok, buenísimo. Gracias. No, no hay por qué, ¿eh? Les venía contando entonces que a nivel ejercicio, cuando queramos resolver, siempre a una escala macroscópica, tendremos o conoceremos cómo son las cargas libres. Si conozco cómo son las cargas libres, voy a poder plantear la ley de Gauss generalizado y conocer cómo es el vector de desplazamiento. Una vez que conozco el vector de desplazamiento, voy a poder relacionar este vector de desplazamiento con el campo eléctrico y con el campo de polarización, a través de la relación constitutiva. Pero tendré una relación, ¿no? Tendré dos campos relacionados entre sí. Nos va a faltar modelizar o especificar cómo es ese campo, ese material dieléctrico, cómo es la relación entre los campos, entre este campo eléctrico y este campo desplazamiento. En física 2 vamos a trabajar con medios materiales, ¿sí? Que van a ser lineales, isótropos y homogéneos. Esos materiales que vamos a llamar L y H. Medios que van a ser lineales, porque la relación que va a existir entre los campos va a ser una relación lineal, ¿sí? Los campos van a estar vinculados linealmente, es decir, tendremos un vector de desplazamiento, un campo de desplazamiento, que va a estar relacionado con el campo eléctrico con una constante, ¿sí? De proporcionalidad, va a haber una relación lineal entre estos dos campos. Una constante para la cual usaremos la letra epsilon, ¿sí? Una constante que va a ser la permitividad dieléctrica del material. Dije materiales lineales, isótropos y homogéneos, ¿sí? Ok, la linealidad está dada porque entre el campo de desplazamiento y el campo eléctrico hay una relación lineal. Es decir, entre ellos hay una constante de proporcionalidad. Esta permitividad dieléctrica del material. Materiales que van a ser isótropos.
¿Qué quiere decir con que sean isótropos? Lo mire en la dirección que lo mire, este material tiene exactamente las mismas características. No hay una diferencia entre si yo lo miro en un sentido o en otro, en una dirección o en otra. ¿Sí? Es exactamente con las mismas características en todas las direcciones. Y homogéneo, es decir que no va a haber una dependencia del punto. Punto a punto, en cualquier posición del material, la relación es la misma. No va a depender del punto. Entonces tenemos esto, tenemos una relación entre ambos campos que va a ser lineal, que va a tener una constante de proporcionalidad, que va a ser la permitividad dieléctrica del material. Una constante que también la vamos a encontrar como epsilon 0 por epsilon r. Donde este epsilon r será el valor relativo de esta permitividad dieléctrica del material con respecto al vacío. Es decir, este epsilon r es una permitividad relativa del dieléctrico con respecto a la permitividad del vacío. Este epsilon r es adimensional y siempre va a ser mayor a 1. Si ahora me traigo la relación constitutiva, la que obtuvimos hace un ratito, esa que decía que el campo eléctrico era igual al campo de desplazamiento más el campo, menos el campo de polarización sobre epsilon 0. Que dije que también podríamos encontrarlo escrito como, creo que lo escribí como D, ¿no? Un D, un vector de desplazamiento que será epsilon 0 por el campo más el vector polarización. Y también podría despejar la polarización, ¿no? El vector polarización será el vector desplazamiento menos epsilon 0, bueno, por el campo. Ya tenemos una relación entre el campo eléctrico y el campo de desplazamiento. Veamos cómo queda, o si podemos obtener una relación entre el campo eléctrico y el campo de polarización, conociendo cómo depende este vector de desplazamiento para los materiales, estos materiales, ¿no? Los LIH, que son los que vamos a utilizar acá, en la materia. Los materiales son lineales, isótropos y homogéneos. Parto de esta, parto sabiendo de la ecuación constitutiva que el vector polarización es el vector de desplazamiento menos epsilon 0 por el campo eléctrico. Como el material es lineal, isótropo y homogéneo, este vector de desplazamiento será epsilon 0 por epsilon r por el campo eléctrico. Reacomodo y esto me quedará epsilon 0, epsilon epsilon r menos 1
por el campo eléctrico. Yo dije, epsilon R es una permitividad relativa del dieléctrico con respecto al vacío. Es un número adimensional y que todo el tiempo es mayor a 1. O sea que este paréntesis, epsilon R menos 1, va a ser siempre mayor a 1, mayor a 0, perdón. ¿No? Esto es mayor a 1, el resto 1, siempre va a ser positivo, siempre va a ser un valor mayor a 0. Este paréntesis también va a tener nombre propio, se representa con la psi, creo que la psi en griego, sub e, y será la susceptividad dieléctrica. Que será siempre mayor a 0. Entonces, si recapitulamos y sabemos que el medio material en el que estamos trabajando es un medio lineal, isótropo y homogéneo, vamos a poder relacionar el vector desplazamiento, este campo de desplazamiento, con el campo eléctrico de esta manera, como el epsilon 0, la permitividad del vacío, la permitividad relativa al epsilon R, del dieléctrico por el campo eléctrico. Y además, para el vector polarización, tenemos una relación que será epsilon 0, la susceptibilidad dieléctrica y el campo eléctrico. O sea que tenemos dos relaciones lineales entre los campos, entre estos campos auxiliares, desplazamiento y polarización, con el campo eléctrico. Entonces ahora sí, conociendo, me voy a un ejemplo. Si conozco cómo son las cargas libres, podré usar la ley de Gauss generalizado para calcular el vector de desplazamiento, el campo de desplazamiento. Una vez que tengo el campo de desplazamiento, sabiendo que el medio, este medio dieléctrico es lineal, isótropo y homogéneo, podré obtener en campo eléctrico. Y además, teniendo el campo eléctrico, podré tener el vector polarización, ese campo de polarización. Pregunto, si ahora el medio que tengo es el vacío, ¿las cosas dejan de existir o podría aplicar esto mismo? Si yo tengo el vacío, tendré un epsilon R asociado a este medio, al vacío. ¿Cómo será la permitividad relativa del vacío? Este epsilon R. ¿Cuánto va a valer? 1, ¿no? 1, ¿no? ¿Y esta susceptibilidad dieléctrica? 0.
0. 0. Y entonces, ¿cómo va a ser la polarización del vacío? 0. 0. No se polariza el vacío, ¿no? Va a ser 0. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Los perdí? ¿Se entendió? Siempre vamos a trabajar con medios lineales isótropos y homogéneos en física 2. No vamos a trabajar con otro tipo de material dieléctrico. Siempre vamos a poder asociar a estos materiales, vamos a conocer una permitividad dieléctrica del material o una permitividad relativa. Y vamos a poder vincular los campos entre sí. Yo una pregunta. ¿La susceptibilidad dieléctrica te lo dan como dato o lo tenés que calcular? Casi siempre Eso. viene como dato la permitividad, la relativa, Eso. o la global, viene como dato, y la susceptibilidad es eso menos 1, ¿no? Ah, sí, perdón. Quería decir la permitibilidad. Entonces, teniendo una, la otra la sabes. Sí, una de las dos viene como dato. Va a ser lo que va a Perfecto. caracterizar estos materiales dieléctricos. Y es un número, ¿no? Entonces, es un valor, es una relación con respecto a la del vacío. Y una pregunta, ¿eso depende del material, de la forma, de qué depende? Del material, va a ser propio del material. No de la forma, del material. Así como el epsilon 0, característico del vacío, acá el epsilon R es una permitividad característica del material. No importa qué forma, ni qué tamaño, ni nada. Es propia del material. Ok, gracias. Yo tengo una gran pregunta con riesgo a darme cuenta de que no me siguieron. ¿Y alguien se dio cuenta por qué aumenta la capacidad cuando ponemos un dieléctrico? Después de todo el cuento que les hice largo, de casi 2 horas. ¿Alguien visualizó o se dio cuenta qué es lo que está pasando cuando hay un dieléctrico para que esa capacidad, que es el punto de partida, ¿no? De donde nací, la clase de hoy? Nací decir que si tengo un capacitor vacío o un capacitor con dieléctrico, este capacitor con Una dieléctrico, consulta. sí. ¿Tiene que ver con la separación de las placas o no? No, no, no. No. Puede ser por las cargas de polarización. Puede ser por las cargas de polarización, sí, sí, va a tener que estar vinculado, ¿no? Porque es lo nuevo que apareció, ¿no? Yo pongo un material dieléctrico entre las placas de un capacitor, ese material se va a polarizar. Van a aparecer cargas de polarización. Puede ser porque un aislante es como que, digamos, no sé cómo decirlo en buenas palabras, pero como que deja pasar al campo mejor que el vacío. No sé, no me gusta Puede ser mucho. que aparece este campo de P mayúscula y hace que, o sea, ahora estamos viendo por qué cambia el potencial, en cuál de los dos casos estamos. Brian es el primero que me pregunta, ¿en cuál de los dos casos estamos? No sé, tengo los dos. En cualquiera de los dos igual aumenta la Pasan los dos. ¿Con cuál velocidad. querés pensar? ¿Pensamos a carga constante o a Y para potencia? mí el primero es más fácil, Ok, el de carga constante. sí. Tiene más menos Ahora con Q.
Con el aislante tengo este nuevo campo P que antes no estaba, Sí, con lo cual se reduce el campo eléctrico sí, por la relación que tenemos, y ahí está y eso hace variar el potencial. perfecto. Me gusta lo que dice Brian. ¿Todos lo siguen a Brian? Yo tengo condición inicial. Voy a hacer un esquema más grande porque tengo mi capacitor en vacío, ¿sí? Que me quedo con más Q y menos Q. Este capacitor que tiene un campo eléctrico. Un campo eléctrico E. Yo ahora, con la misma carga constante, y voy a lo hago más grande, lo que tengo es este mismo capacitor, con la misma distancia entre placas, no toqué nada, es exactamente el mismo capacitor, no le cambié la geometría para nada. Lo único que hice es poner un dieléctrico. Pongo un dieléctrico y ahora aparece un campo de polarización, un campo P. Esto tiene más Q menos Q. Un campo P que va a ser paralelo y al mismo sentido y dirección que este, o al revés. Qué ¿Cómo fue gran la pregunta? pregunta. Si quiero pensar ese campo de polarización, ¿cómo lo dibujo? Y ¿Me En el ayuda el campo momento externo? dipolar eléctrico es paralelo al campo eléctrico externo, así que yo pienso que paralelo. ¿No iría del lado positivo de la carga al negativo? O sea, En el sería interior, contrario. claro, opuesto a la dirección del campo eléctrico. ¿Así? Bueno, me quedó todo verde. Claro, es como que hay que pensarlo que dentro de la molécula hay como un polo positivo y uno negativo, y ahí adentro hay un campo. Sí, O sea, el campo neto, al final, después de poner el dieléctrico, debería ser menor. De esa manera es la que aumenta la capacidad, ¿no? exacto. Voy a tener un campo eléctrico, ¿sí? Que no lo pongo más azul, lo pongo naranja, y este campo eléctrico va a ser menor a este campo eléctrico externo, a este campo eléctrico en vacío. Lo dejo así, celesticos. ¿Sí? Va a ser un campo eléctrico menor porque va a estar apantallado por ese campo polarización que aparece. Entonces, como tengo un campo eléctrico menor y la distancia entre las placas es la misma, lo que tengo es una diferencia de potencial menor. A esta diferencia de potencial que tenía entre las placas de este capacitor. La carga es la misma. Entonces la capacidad con dieléctrico va a ser mayor. ¿Se ve? ¿Se ve para todos? Sí. Va a pasar lo mismo si hacemos el análisis con la pila. Ese campo eléctrico se ve apantallado porque existe el dieléctrico. Sí, perdón, yo no lo termino de ver. El que de todo. Cómo el campo queda apantallado por el otro.
Es que tendría que ponerme mucho más meticulosa, ojo, porque dibujé ese vector polarización, ustedes me dijeron va al revés, lo dibujé al revés, me arrepentí, lo borré. Ojo que ese vector polarización está asociado a esos momentos dipolares eléctricos que construimos con las moleculitas, esas moleculitas que sentían un torque y se orientaban en igual sentido y dirección que el campo eléctrico. Entonces ese sentido opuesto que dibujé era falso. En realidad lo que va a pasar es que tengo un montón de moléculas ahí adentro, un montón de moléculas en donde voy a tener nuevas fuentes y sumideros de ese campo externo que va a empezar a pantallarse. Con los 5 o 10 minutos que me quedan no llego a hacer todo. Sí voy a arrancar con eso la clase que viene y justificar un poco más. Quería saber si alguno le había empezado a darse cuenta con todo lo que contamos y con todo lo que construimos de estos campos auxiliares para ver por qué es que Faraday vio lo que vio en sus experiencias. Sí, hice un poco de trampa, me sobraban 15 minutos y quise saber, a riesgo de que me respondieran cualquier cosa, que ni se dieron cuenta que ese campo disminuía y como ese campo disminuía, disminuye la diferencia potencial, en este caso de carga constante, pero ojo que ese vector polarización no tiene el sentido que me invitaron a dibujar, es el sentido que dibujé y borré. ¿Pero por qué disminuye el campo? Y ahora va a haber que esperar una semana porque el viernes es feriado. O Está leer el bien, está apunte de bien. la cátedra, ¿no? O ir a un Ok, libro para matar la ansiedad. No llego con 5 minutos Brandon y si no me voy a extender un montón y no tiene sentido. sí, Lo sí, sí, está bien. disminuye. Ese campo quiero que de hoy se vayan dándose cuenta o pensando que ese campo externo, ese campo que existía en el vacío, va a disminuir, se va a pantallar cuando exista un dieléctrico. No se va a pantallar a cero, como pasaba con los capacitores, sino que solo va a disminuir. O sea, no se anula completamente, sino que se apantalla, tal cual como la palabra lo dice. ¿Sí? A mí no me quedó claro qué sería el momento dipolar eléctrico, que lo vimos eh, en la otra página, creo. Ya por acá. Va a ser un momento asociado a este dipolo que asocié con la molécula, Tomás eras, ¿no? Sí, sí, soy yo. ¿Sí? Y va a ser bueno, va a ser justamente un momento dipolar que asocio al dipolo, este dipolo que lo pienso como cualquier molécula, ya sea polar o no polar, podré considerarla y pensarla como una zona más cargada positivamente, una zona más cargada negativamente, y la asocio un momento dipolar que defino, que nace desde la carga negativa a la carga positiva, y que va a estar relacionado con la carga de ese dipolo y en sentido de dirección de esta distancia, de este vector distancia entre las cargas, las polaridades. Lo defino para asociárselo a ese dipolo, para pensar en las moléculas que construyen este dieléctrico como un conjunto de dipolos. ¿Y no puede generar un campo eléctrico? Va a terminar generando un campo de polarización. Ah, bueno, campo de polarización, sí. ¿Sí? Porque ese campo polarización, ese campo auxiliar que definí por acá, una vez que discutimos de que las cargas, ¿Y ese campo no tendría que ir de positivo a negativo? ¿sí? De Dentro de cargas la carga. eléctricas. O sea, va a ir este campo de polarización va a ir de las cargas negativas a las cargas positivas, pero de las cargas de polarización. Son las cargas de polarización las que generan este campo de polarización. No entiendo por qué de negativa a positiva.
¿No eran las negativas no eran los sumideros? Para el campo eléctrico sí, Tomás. Para el campo de polarización no, porque este momento dipolar eléctrico que asociamos al dipolo nace en las cargas negativas. Está definido al revés, para la polarización. Para el campo eléctrico, las cargas Ah, por eso positivas el son... menos. Por eso aparece este menos. Por eso estuvimos Claro. discutiendo este menos que está asociado a que el momento dipolar eléctrico está definido desde cómo lo generan las cargas negativas. Nacen las cargas negativas y mueren las positivas. Las fuentes de momento de polarización son las cargas Las negativas de polarización, Claro. no las libres. Claro, perfecto. Las libres funcionan igual que como venimos viendo. Las libres son las que veníamos conociendo hasta ahora. Las nuevas van a ser estas de polarización. Estas que van a aparecer cuando estén los materiales dieléctricos. Estos materiales eléctricos van a tener esta propiedad de polarizarse. Dale, perfecto. Gracias. No hay por qué. ¿Puedes ir un segundo a la segunda página? Segunda. ¿Está? Cuando vimos los experimentos. No, más abajo, ahora tercera. Que había una parte que me había quedado duda, pero no me acuerdo qué página era. Recorramos. Acá estaba en la parte microscópica, vimos el torque. Pues seguimos, volví al macroscópico. Ah, acá. Sí, sí. Sí. Esa Q de T igual a 0, que parte de adentro del dieléctrico. Es la carga Ahí total del dieléctrico, ¿no? Si yo agarro toda la carga del dieléctrico, ese dieléctrico no está cargado. Tiene tanta cantidad de cargas positivas como de cargas negativas. Netamente es neutro. Perfecto. Y esto no tiene nada que ver, ¿no? Con que las cargas libres menos las cargas de polarización da 0. No, ¿por qué? Me perdí con los signos. ¿Dónde dijimos que las cargas libres menos la de polarización sean 0? Claro, no, sí, va por otro lado entonces. Es por los dipolos que se generan adentro, ¿no? No sé si te estoy entendiendo, Nico, la pregunta. Esta carga neta que puse por acá es la carga de agarrar todo el material dieléctrico y sumar todos esos dipolos. Y como son dipolos, tengo tanta cantidad de carga positiva como carga negativa. Sí, si querés agregarle un carga total de polarización. Solo mira el dieléctrico eso. Ah, perfecto. Claro, no, yo me mezclé con, no sé, con todo ahí. Pero ahí está. No, acá lo único que intenté hacer en su momento, Nico, fue volverme a una escala más macroscópica y pensar este dieléctrico, que veníamos de pensarlo como un montón de carguitas, de dipolos, de moléculas que se reorientan según el campo externo, y decir, bueno, lo modelizo así, yo puedo pensarlo a escala macroscópica como un material que tiene asociado una densidad volumétrica de carga de polarización y una densidad superficial de carga de polarización. Y ahí, entonces, hay que pasar a tener un cuidado. Ya las cargas no son simplemente cargas, sino que pueden ser libres, las cargas que conocíamos hasta hoy, o estas cargas de polarización, que estarán presentes en los dieléctricos, ya sea como una densidad volumétrica de polarización o una densidad superficial de polarización. Perfecto. Ahí quedó claro. Gracias. No hay por qué. ¿Alguna duda, consulta? Espero no haberlos perdido mucho.
Una pregunta, para el caso de la pila lo que pasaría es que la carga aumenta, ¿no? Sí, es lo que me dio Faraday. Claro, Encontró que la carga va a aumentar con respecto a la carga que tenía inicialmente ese capacitor. Y claro, como la diferencia potencial es constante, esa capacidad aumenta. perfecto, gracias. No hay por qué, ¿eh? Bueno, si no hay más dudas, consultas, yo los dejo descansar un rato. Y nos vemos y media en la práctica. Perfecto, nos vemos más tarde entonces. Perfecto, nos vemos en un rato. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, lo creo. Hasta luego.